Buenos días a todos y todas. Estamos de vuelta con otra edición de Conversando con Europa. Aquí podréis acercaros a los eurodiputados españoles para descubrir todo lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Eva María Popcheva. Como eurodiputada del grupo Renew Europe, nos hablará sobre cómo hacer la Unión Europea más competitiva, un tema bastante relevante, creo. Y recordad, podéis participar en la conversación mandando vuestras preguntas o comentarios a través del chat. Y yo se las trasladaré a Eva para que ella pueda responderlas. Eva, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Casi, Buenos ¿no? días, Jürgen. Muchísimas gracias Casi. por la invitación. Gracias, Eva. No se me ocurre casi nadie mejor para representar lo que es Europa que alguien como tú, porque naciste, si no me equivoco, en Bulgaria, estudiaste en mi país, en Alemania, y has trabajado como abogada aquí en España y ahora, por supuesto, vives en Bruselas, en Bélgica. Además, te mueves como pez en el agua en las instituciones europeas. Es que llevas desde 2012 trabajando en el Parlamento Europeo y empezaste en el European Parliament Research Service, que es el think tank de la institución, y después te encargaste de la asesoría jurídica del gabinete de la Secretaría General del Parlamento. Y desde 2022 eres eurodiputada, ahora mismo como vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, y eso sin contar los informes sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los que has participado este mismo mes. Vamos, que eres toda una experta en lo que se refiere a la competitividad, y después de toda esta presentación, Eva, no puedo evitar hacerte la pregunta más difícil de tu carrera tras tu paso por Ajá. tantos países europeos. ¿Con cuál de todos estos países te quedas? Uf, qué pregunta más difícil, Jürgen. Pues, como dices, yo soy una ciudadana europea, pero evidentemente no te voy a mentir, España para mí es algo muy especial. He vivido casi toda mi vida, muchísimos años ahí en Cataluña, y la verdad es que tengo a España mucho en mi corazón. Así que si me tendría que quedar en un país, si me preguntaras en qué país me gustaría vivir, sería España. Y de hecho Ay, ahora, como es un poco la vida de los eurodiputados, sabes que estoy aquí en Bruselas, pero también mucho en Estrasburgo y también mucho en España. Así que claro. estamos viajando bastante. Bueno, nos encanta escuchar esto, a los españoles les encantaría escuchar esto. Eva, te doy la palabra para que nos des una pequeña introducción en tu tema, en la competitividad. ¿Dónde estamos con la competitividad en Europa en este momento? Muchísimas gracias, Jürgen. Sí, os traigo este tema hoy para hablar de la competitividad porque es algo que nos preocupa bastante en la Unión Europea y a mí también personalmente. Y son problemas que tenemos en la Unión Europea tanto a nivel de todos los países de la Unión Europea, pero también individualmente en nuestro país, ¿no? Porque es importante la competitividad de nuestras empresas, de nuestra economía, comparando con otras empresas de otros países fuera de la Unión Europea y con la economía mundial. Yo siempre suelo dar un poco el ejemplo con una tarta, ¿no? O sea, mucha gente, muchos políticos están hablando de cómo repartir esta tarta, ¿no? La riqueza, para que sea más justo para todo el mundo, para que podamos repartir, para que podamos tener ayudas sociales, etc. Pero si tenemos una tarta muy pequeña, evidentemente también vamos a poder repartir muy poco. Por eso el crecimiento económico es tan importante. Y a veces me parece que estamos hablando solamente de la redistribución y estamos hablando muy poco de cómo aumentar a la tarta, ¿no? Del crecimiento económico. Y para el crecimiento económico, la competitividad económica es muy importante. Por otra parte, yo creo que tenemos que decidir qué es lo que queremos ser de adultos, ¿no? Para decirlo así, en nuestros países de la Unión Europea. ¿Queremos realmente ser los que
imponen las reglas los que adoptamos los estándares a nivel mundial o queremos que otros lo hagan por nosotros y nosotros simplemente tendríamos que cumplir estos estándares, estas reglas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estándares sociales, derechos sociales, digamos, del mundo digital y de todas estas cuestiones, queremos, por ejemplo, seguir las reglas que se hacen en China o preferimos quizás ser nosotros los que adoptamos estas reglas y estándares para que se apliquen en el resto del mundo. Lo hemos conseguido, por ejemplo, con la protección de datos. En el tema de protección de datos sabéis que la Unión Europea es puntera, somos los que hemos determinado los estándares. Pero si me permitís, a mí me gustaría quizás que seamos líderes no solamente en cosas como la protección de los datos, sino también en otros muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el mundo digital, la innovación y en general todo lo que es la competitividad y la innovación de nuestras economías. Por eso es tan importante. ¿Y cuál es el problema un poco que tenemos aquí en la Unión Europea? Pues hemos perdido competitividad no es una novedad, la hemos ido perdiendo desde los años 90. De hecho, si comparamos, por ejemplo, con el PIB de Estados Unidos, desde el 1995 hemos, digamos, ido aumentando esta brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea en un 50%, que es realmente enorme. Otro de los factores que nos ha, digamos, llevado a esta situación de pérdida de competitividad es también la falta de inversión, ¿no? La falta de inversiones, la falta de innovación. Si, por ejemplo, vemos los rankings mundiales de las 20, 25 empresas más importantes, allí no figura casi ninguna empresa europea, no somos ya líderes en casi ningún sector y esto se debe en gran medida en que aquí tenemos una falta de inversión en innovación enorme. Y cuando hablamos de inversiones, muchos quizás piensan en inversiones públicas y son importantísimas, pero también es importante la inversión en el sector privado, ¿no? O sea, la innovación que las empresas mismas, proactivamente, pues están llevando a cabo. Y allí, por ejemplo, a nivel global, China ya nos ha traspasado a la Unión Europea. China, básicamente a nivel privado, está invirtiendo más en I+D que la Unión Europea, los países de la Unión Europea. Y eso es grave. Es grave, significa que prácticamente no estamos invirtiendo ni el sector privado ni el sector público, desde luego, suficientemente en innovar nuestras empresas, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son, digamos, los grandes problemas también otros factores, ¿no?, que nos han llevado a la pérdida de competitividad? Porque esto también nos va a dar un poco la respuesta de qué tenemos que hacer para solucionar esta cuestión. Otro de los factores muy importantes es el acceso a la financiación. Aquí en la Unión Europea nuestras empresas se financian básicamente a través de los bancos y solamente 10% de la financiación proviene de los mercados de capitales, ¿no? En Estados Unidos, por comparación, la financiación a través de los mercados de capitales es más o menos de un 25%. O sea, vemos que la brecha ahí es enorme. ¿Y por qué es importante poder financiarse también en los mercados de capitales? Porque allí, digamos, podríamos obtener mucha más financiación, con unos tipos de riesgo, tipos de intereses mucho más bajos que en el caso del sector de los bancos, y por eso es importante tener esta oportunidad como algo complementario a la financiación a través de los bancos. ¿Qué es lo que ocurre en la Unión Europea? La Unión Europea básicamente, o sea, seguramente habéis escuchado que tenemos que mejorar el mercado de capitales, pero yo diría hay que crearlo. El mercado de capitales no existe. Por eso cuando se habla de la unión de mercados capitales, hay que crearlo. O sea, básicamente el mercado de capitales ahora mismo es totalmente fragmentado, se acaba donde se acaban las fronteras de los Estados miembros y eso es una anomalía. Mientras tenemos un mercado único en cuanto a servicios, a productos, a la libre circulación de los ciudadanos, o sea, de la mano de obra, ¿no?, de alguna manera también, pues no tenemos esta facilidad
para los capitales, ¿no? Y esto es importante porque si tuviéramos un gran mercado de capitales, pues nuestras empresas podrían obtener una financiación mucho más elevada y así a ver si podríamos algún día tener en Europa un Google europeo, por ejemplo, ¿no? Y un Google europeo pues no se podría financiar a través de un banco o incluso varios bancos en un Estado miembro, necesita muchísimo capital a través de los mercados de capitales para poder realmente llegar a estos niveles, ¿no? Tenemos otro problema aquí en la Unión Europea que también es el precio de la energía. Básicamente, sabéis que desde más o menos julio de 21, por culpa evidentemente de la guerra de Rusia contra Ucrania, y o sea, entre julio 21 y julio 22, el precio del gas ha subido un 150%. Pero esto, aunque es una tendencia evidentemente muy negativa, no es algo tan nuevo. En general, siempre en la Unión Europea se ha pagado muchísimo más por la energía que en Estados Unidos. Y esto pues es una desventaja competitiva clara. Entonces, lo que tendremos que también trabajar aquí en la Unión Europea es cómo acabamos con esta dependencia energética que tenemos. Y aquí yo creo que se está hablando solamente de diversificar nuestras fuentes de suministro, que es muy importante, evidentemente. Hemos cometido errores geopolíticos muy importantes de depender muchísimo de Rusia en este caso, en este sentido. Pero lo que tenemos también que mirar es un poco cómo aumentar la producción. O sea, no hablar solamente del suministro de energía, de gas a la Unión Europea, sino también cómo aumentamos la producción en suelo europeo. Y allí pues tendremos que hablar también de energía nuclear, no tenemos otra opción, porque sabemos que las energías renovables, que es importantísimo y es una inversión en el futuro, pero por ahora no nos pueden proporcionar esta independencia energética. Por eso tendremos que discutir sobre las energías, sobre las nucleares, sobre innovación en la energía nuclear, por ejemplo. Hay unos sectores pequeños que se están por ejemplo, desarrollando en Alemania, pero estas empresas se están yendo ahora mismo fuera de la Unión Europea porque por las cargas burocráticas que tenemos aquí. Y aquí llego, por ejemplo, a otro de los factores que nos ha digamos, dejado en una situación de falta de competitividad, que es las cargas burocráticas en la Unión Europea en todos los sectores. Por ejemplo, cuando hablamos de startups, de pymes, etcétera, la verdad es que todos nos cuentan que hay muchísima burocracia en la Unión Europea para obtener ayudas de Estado, que vamos a hablar también de esto. Pero también para innovar, ¿no? O sea, es muy complicado cuando lo comparamos con Estados Unidos o incluso con China, pues realmente aquí tenemos muchísima carga burocrática que tendremos que recortar para ser más competitivos. Y cuando hablamos de competitividad, ahora mismo en la Unión Europea, digamos que hablando ya de energía, pero también de innovación y de todas esas cuestiones, en general lo que se está poniendo sobre la mesa es que necesitamos muchísimas inversiones también públicas. Hemos visto que Estados Unidos, por ejemplo, están reaccionando a toda esta situación con una ley que llaman Inflation Reduction Act, pero que básicamente tiene poco que ver con la reducción de la inflación. De hecho, al revés, porque están poniendo más dinero en el mercado, lo que realmente aumentaría la inflación. Y un poco la respuesta que se está dando por parte de la Unión Europea es flexibilizar nuestras reglas para las ayudas de Estado. El problema que hay con esto es que, digamos, los Estados miembros que se pueden permitir estos subsidios, ¿no?, a sus sectores privados son básicamente Alemania y Francia y pocos más, ¿no? En nuestro caso, en el caso de España, España tiene un, digamos, espacio fiscal muy limitado para poder permitirse este tipo de ayudas de Estado a nuestra industria.
y por eso tendremos que encontrar la solución, encontrar un poco una compensación. Por una parte, si flexibilizamos las reglas para las ayudas de Estado y que esto beneficiaría, digamos, solamente unos ciertos estados de la Unión Europea, pues para el resto de Estados miembros tendríamos que encontrar una compensación. Lo que se está, por ejemplo, hablando en estos momentos es si tendríamos que tener un fondo de soberanía europea. Otros prefieren, digamos, encontrar una solución a través de esta revisión que estamos haciendo ahora de las reglas fiscales. Entonces hay varias ideas y ahí tendremos que encontrar un poco la manera de lidiar con este problema. Si os parece, lo dejo quizás aquí. No me quiero enrollar más para tener más tiempo para las preguntas de los que nos escuchan. Fantástico, fantástico. Me ha gustado mucho que has mencionado el Inflation Reduction Act, Eva, porque yo personalmente he trabajado mucho en ayudas estatales, en State Control, y yo sé que esto duele muchísimo porque nosotros nos hemos luchado mucho por el control de ayudas para evitar que haya que haya falta de un level playing field, y ahora todo esto se revisita y, como dices tú, es muy importante que los pequeños Estados miembros, no se queden atrás. Yo tengo aquí una pregunta de Sergio, y Sergio nos pregunta, de la economía de España se habla muy poco, y normalmente España tiene economía. Ahora hay que invertir en Europa del Este, en Moldovia. Otra cosa, el día 1 de junio, Moldavia va a abrir las puertas del Summit Europeo. A todos digo bienvenidos, tú, Moldova. Entonces es una voz de Moldova. ¿Tienes algo que decir al respecto de los países que están por ahí en la fila para también quizás en un momento dado formar parte de la Unión Europea? Sí, creo que es una cuestión pendiente que tenemos y muy importante, y geopolíticamente es muy importante. Hemos visto que, por ejemplo, en los Balcanes también, en el momento en el que la Unión Europea pues, se ha retirado, ¿no?, un poco de algunas cuestiones, pues han entrado otros, básicamente, actores globales, como puede ser Rusia o China. Y esto es muy problemático para la Unión Europea por razones obvias, ¿no? Porque estos países están a nuestras fronteras, son países con los que tenemos también lazos muy importantes económicos, culturales, históricos, etc. Por eso yo creo que tenemos, ya si no desde un romanticismo, ¿no?, si queréis, pero también desde un interés puro económico, tenemos que tener a estos países muy cerca. Como Unión Europea sabéis que proporcionamos muchísima ayuda a estos países, por ejemplo también a Moldova y también a los países en los Balcanes, y seguramente se puede hacer más. Lo que estamos intentando hacer es también converger, ¿no? O sea, hacer converger a estos países también con nosotros en cuanto a Estado de Derecho, todo lo que son, digamos, la lucha contra la corrupción, que es un problema que alastra muchísimo a la economía de estos países. También en cuanto a dependencia energética, yo creo que también tenemos que tener claro que nuestra independencia energética, no es posible si digamos todos los también países que nos rodean no fueran independientes energéticamente, y en esto, por ejemplo, Moldova tiene una gran dependencia del gas ruso. Ahora Rumanía, por ejemplo, está ayudando muchísimo a Moldova en cuanto a suministro de gas, por ejemplo, pero también en muchas otras cuestiones, por ejemplo, incluso en las conexiones digitales, de Internet, etc. Así que esto lo tenemos muy presente y con toda la razón, además. Una muy buena pregunta de Jaime Pepo Moreno. ¿Crees que la falta de emprendimiento es un factor que influye negativamente en nuestra competitividad? Y si es así, ¿qué medidas se hagan para solucionarlo? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que sí, la falta de emprendimiento. Tenemos emprendimiento. En España, por ejemplo, tenemos muchísimos autónomos, muchísimas pymes. Es nuestro tejido productivo, básicamente, que el 95% son autónomos y pequeñas, yo diría.
y medianas empresas. Pero claro, para que haya más emprendimiento tenemos que poner encima de la mesa ciertos incentivos. Por una parte, quitar trabas burocráticas, que esto, hablándolo con los autónomos, las pymes, siempre nos lo van diciendo, que hay muchísimas trabas burocráticas. A veces me gusta, yo creo que ahí también falta mucha información también en la sociedad, ¿no? Y tendríamos que ser un poco y hablar a los ciudadanos como a adultos y decir las cosas como son. ¿Por qué tenemos muchas trabas burocráticas? Porque tenemos una sociedad, digamos, que tiene un alto estándar de protección de derechos sociales, del medio ambiente, etcétera, y para poder proteger a estos estándares, pues hay unas ciertas trabas burocráticas. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio. Lo que no puede ser es que un autónomo, para obtener una licencia, por ejemplo, pues tiene que esperar 8 o 9 meses a la administración pública para que haga, digamos, las gestiones necesarias. Tenemos que recortar mucho de estas trabas burocráticas, pero también tenemos que ser sinceros, nosotros como políticos y también por parte de la administración pública y del gobierno, y de explicar las cosas como son. Queremos tener este elevado estándar en derechos sociales, en la lucha contra el cambio climático. Si es así, eso está conectado con unas ciertas trabas burocráticas. O quizás tendríamos que encontrar la manera digamos, de tener estos altos estándares, pero recortar mucho en estas trabas burocráticas. Y también los incentivos en el sentido de ayudas. Y allí, por ejemplo, yo trabajo mucho sobre los fondos de recuperación, los fondos Next Generation EU. Como sabéis, la Unión Europea puso encima de la mesa 750.000 millones de euros como respuesta a la crisis de la pandemia y después la crisis energética por culpa de la guerra. He estado, de hecho, en febrero en una misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en Madrid, y digamos, todo el mundo lo que nos ha contado es que es muy difícil para los autónomos, para las pymes, de realmente acceder a estas convocatorias, ¿no? No tienen la posibilidad de encontrar la información que les afecta en esta página web, que tiene muchísima información, pero de forma muy desordenada. Me gustaría que tuviéramos más cooperación público-privada. Los ayuntamientos, las administraciones autonómicas no tienen la posibilidad de llegar a todos los autónomos, pero tendrían que intentar hacerlo de forma más proactiva, de contactarlos y de decir, aquí tenéis, por ejemplo, una convocatoria en vuestro municipio que os podría interesar, porque los autónomos no se pueden dedicar a esto en vez de estar en su tienda vendiendo. Y tener más cooperación con asociaciones como las que presentan a los autónomos, por ejemplo, para ayudar, ¿no? para que esta información llegue a aquellos que la necesitan realmente para obtener este tipo de ayudas. Eva, estás despertando mucho interés, ¿eh? Nuestros oyentes son muy, muy activos. Tenemos más de 50, entonces me están saliendo entrando muchísimas preguntas. Tú has hablado del cambio climático también, y Roberto Hurtado nos pregunta cuáles son los principales desafíos para la competitividad de la Unión Europea en el contexto de la transición a una economía verde y cómo se pueden superar. Sí, esta es la gran pregunta. Yo creo que en general este tema es muy complicado y se está explicando y trabajando mucho desde una perspectiva muy digamos, excluyente, ¿no? de ciertas preguntas. Cuando hablamos aquí, cuando trabajamos estos temas aquí en el Parlamento Europeo, pues hay una cierta resistencia a trabajar también de competitividad. Yo creo que lo necesitamos. Cuando os hablaba al inicio de nuestra charla de la necesidad del crecimiento económico, también se trata de esto. Yo finalmente creo que si no somos un poder económico importante a nivel global, no vamos a poder imponer ningún tipo de estándares también en la lucha contra el cambio climático. Así que es muy importante de encontrar la manera de luchar contra el cambio climático sin perder nuestra competitividad, ¿no? económica y de nuestras industrias. Y tendremos que dar respuesta a esto. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es nunca tomar decisiones
de forma demasiado rápida y sin realmente ver todos los impactos de estas decisiones. Y yo creo que últimamente se han tomado algunas decisiones en este sentido. Me preocupa, por ejemplo, el futuro de nuestra agricultura. Sabéis que los agricultores tienen que cumplir con muchísimas reglas que vienen, digamos, de la legislación para la lucha contra el cambio climático y es muy importante. Lo que pasa es que tenemos que dar una respuesta y no solamente, yo incluso diría, no solamente para, digamos, la situación económica de nuestros agricultores, sino también por nuestro propio bien. Queremos tener una agricultura europea porque nos interesa, porque es de alta calidad y queremos aquí en la Unión Europea, pues evidentemente, consumir digamos, comida de alta calidad. Y por eso yo creo que tenemos que estar más precisos a la hora de adoptar estas reglas y yo también haría un llamamiento también a la industria, ¿no? A agricultores, pero también a la industria. Lo que ocurre muchas veces es que, digamos, en el proceso de toma de decisión, pues muchas de las empresas, digamos, no participan, ¿no? O sea, no se involucran, no dan su punto de vista y después, una vez adoptada la legislación, pues salen los medios de comunicación para quejarse muchísimo de ciertas reglas que han sido adoptadas aquí en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales. Y a mí me gustaría y los animaría de realmente hacer su punto de vista mucho más conocido en la sociedad en el proceso de toma de decisión. Eva, volvemos a la burocracia que ya has mencionado y voy a agrupar algunos comentarios, algunas observaciones, algunas preguntas a este respecto. Marcos Casado nos dice que es la propia Unión Europea la que está llevando a cabo una enorme producción normativa imponiendo nuevas cargas y restricciones, sobre todo en protección de los consumidores y medio ambiente. A veces decimos una cosa y hacemos otra. Hay una solución y lo combino con un comentario, una reflexión muy particular de Luis Altafajay, que es arquitecto y diseñador, y nos dice que ha estado buscando préstamos hipotecarias o hipotecas verdes, en particular con intereses subvencionados por los fondos Next Generation para la construcción de viviendas autosuficientes y no las ha encontrado. Vale, en cuanto a la primera pregunta, es cierto que muchas de las cargas, digamos, de las trabas burocráticas vienen de la Unión Europea, pero también es cierto que muchas de ellas vienen de los Estados miembros. Lo que ocurre muchas veces es que aquí adoptamos unas reglas y después los Estados miembros entran en algún tipo de competición, a veces, no sé por qué, de quién añade más, ¿no? Y un Estado, por ejemplo, como el nuestro, un Estado descentralizado, yo creo que también hay que hablar de estas cuestiones y no obviarlas, ¿no? O sea, en un Estado autonómico, lo que tenemos, pues nos encontramos que hay unas reglas, primero, que vienen por parte de la Unión Europea, después el Gobierno central añade otras reglas, después las comunidades autónomas añaden las suyas y después los ayuntamientos a veces añaden otro tipo de nivel de complejidad. Así que yo creo que hay que acabar con esto y también, o sea, lo que nos toca a nosotros, por supuesto, también lo considero excesivo, pero también me parece que no es necesario, también por parte de los Estados miembros y además los otros niveles de gobernanza, seguir añadiendo más cargas burocráticas, justificándolas con una especie de cultura administrativa, ¿no? Diferencias entre comunidades autónomas, etc. Yo creo que no es de recibo que, por ejemplo, una empresa obtenga una licencia, una autorización para un negocio, etcétera, en una comunidad autónoma y que no puede, con esta misma licencia, operar en otra comunidad autónoma, sino que tenga que solicitar de nuevo otro tipo de licencias, ¿no? Me gustaría en este sentido pues que pongamos en orden nuestra propia casa y por supuesto a nosotros lo que nos toca aquí a nivel de la Unión Europea también tendríamos que mirarlo. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí hay una cierta colisión entre lo que queremos en términos de derechos sociales,
lucha contra el cambio climático y por otra parte lo que queremos en términos de simplificación de los procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la manera es de encontrar el equilibrio y no siempre, digamos, poner el peso sobre una de las dos partes. Y después la pregunta sobre los préstamos hipotecarios con mejores condiciones para, digamos, inversiones verdes, ¿no? En este caso la construcción de casas energéticamente más sostenibles, creo que es importante y de hecho por parte de los fondos de recuperación Next Generation EU se prevén este tipo de soluciones, pero evidentemente es un producto privado que tendrían que ofrecer los bancos y tienen, digamos, muchos incentivos por parte de la Unión Europea para ofrecer este tipo de productos financieros, pero ahí también esto depende mucho de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen que también hacer su parte del trabajo y también poner estos incentivos en la práctica para que los bancos los puedan usar y ofrecer a los clientes este tipo de productos. Ahora mismo todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Y de ChatGPT y todo lo que va a pasar en los próximos años. Y sabemos que las grandes plataformas, como tú también has dicho, están en Estados Unidos, Meta, Facebook, Amazon, Google, etcétera. Sí. Están en China y estamos aprendiendo ahora mismo los nombres de estas empresas como Tencent, Baidu, WeChat, etcétera, etcétera. Nosotros en Europa no tenemos estas plataformas, como tú bien has dicho. Pero vamos a aprobar un marco ético para la inteligencia artificial en breve. Sí. ¿Crees que este marco va a tener un efecto también para nuestra competitividad? Sí, estamos un poco en lo mismo, ¿no? A veces aquí en Europa, en vez de incentivar que tengamos aquí en Europa este tipo de tecnologías, ¿no?, de innovación, lo que hacemos es vamos a reglamentarlo, ¿no?, a poner unas reglas encima de la mesa antes de tener este tipo de tecnologías. Y yo creo que yo creo que las dos cosas van un poco juntas y no pueden ir por separado, en paralelo. Tenemos que hablar de regulación. Yo creo que tenemos todo el derecho y quizás la obligación, incluso aquí en la Unión Europea, reglamentar el uso y la manera en que se desarrolla todo lo que es inteligencia artificial, por la idea que os decía antes. Yo creo que a todos nos iría mejor si este tipo de estándares y reglas las hacemos aquí en la Unión Europea y no tengamos que seguir las reglas o falta de reglas o estándares que nos quieren imponer desde China o desde otros países, ¿no? Tiene todo el sentido, pero también no deberíamos olvidarnos de que queremos tener este tipo de tecnologías aquí, porque la mejor manera de poder ser de poder tener este liderazgo, ¿no?, y tener esta relevancia a nivel mundial en cuanto a estándares en este tipo de tecnologías es tenerlas, ¿no? Porque si no las tenemos, básicamente no estamos en la competición que hay ahora mismo entre China y Estados Unidos y no vamos a poder, nuestras reglas, digamos, no van a tener ningún tipo de impacto. Y esto es lo que me preocupa un poco. Muy interesante. También sabemos que China está invirtiendo mucho en Latinoamérica, ¿no? Y normalmente Latinoamérica era algo muy cerca a Europa, a la política europea. Tenemos que reinventar un poco nuestra relación también con Latinoamérica como un mercado. Sí, totalmente. Es una gran, digamos, yo creo que gran error geopolítico de Europa, de todos los países, que no hemos mirado suficientemente hacia América Latina. Tenemos la oportunidad ahora como España, porque vamos a empezar la presidencia del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio para toda la segunda mitad de este año, y yo creo que allí España puede tener un papel muy relevante como puente, para decirlo así, entre la Unión Europea y América Latina para muchísimas cuestiones. Tenemos ya acordado entre las dos partes un acuerdo de comercio con Mercosur, con los países de Mercosur, también con México, y está bloqueado aquí en la Unión Europea porque muchos tienen reticencias, preocupaciones de cómo
cómo estos acuerdos, digamos, qué tipo de impacto tendría sobre nuestras economías, pero son muy, muy importantes cuando hablamos de diversificar el suministro, ¿no?, de energía, pero también de materias primas, algo que es muy importante. Las materias primas son muy importantes para todo lo que queramos producir en términos de nuevas tecnologías, etcétera. Necesitamos también a América Latina y nuestras empresas, las empresas españolas, por supuesto, son punteras en esto, pero también en toda la Unión Europea necesitan poder también exportar a este enorme mercado que es América Latina. Así que mi esperanza para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea es que realmente podamos avanzar en nuestras relaciones con América Latina, quizás ratificar por fin estos acuerdos comerciales de los que os hablaba y estrechar más las relaciones. Hay otro, por ejemplo, punto que me preocupa bastante en cuanto a la guerra de Rusia contra Ucrania. Todos habremos escuchado las declaraciones del presidente de Brasil, Lula, y de otros mandatarios de América Latina que son muy negativos en este sentido y van claramente contra los intereses de Ucrania, y a mí me gustaría también que nosotros como Unión Europea podríamos ahí cambiar algo de esta actitud también. Robert del Castillo te pregunta, Eva, ¿cómo puede la Unión Europea mejorar su capacidad para atraer y retener talentos altamente cualificados? Sí, es una pregunta muy importante. Creo que antes no mencioné esto en mi intervención inicial, que uno de los gran problemas que tenemos en términos de competitividad es evidentemente la educación. Tendríamos que invertir muchísimo más en educación, pero también un aviso a navegantes, que yo creo que todos nos entendemos de qué estamos hablando. Si nos gastamos, o sea, el dinero es el que tenemos, ¿no? y el presupuesto es el que el gobierno tiene, y si se gasta el presupuesto en otras cosas, pues no se puede gastar en cosas importantes como educación e innovación. La educación es una tarea pendiente que tenemos que modernizar mucho la educación para que sea mucho más adaptada a las necesidades de las empresas, pero no solamente las necesidades en el sentido, sino también lo que nosotros pensamos que son necesidades estratégicas, ¿no? Los digital skills, por ejemplo, es algo en lo que tenemos que trabajar, la capacidad de los trabajadores de realmente innovar. Antes estábamos hablando de emprendimiento, pero este emprendimiento también necesita unos conocimientos, ¿no?, para que las personas puedan proponer innovación, ¿no?, y hacer negocio con esto. Entonces yo creo que esto es muy importante. Allí los países de la Unión Europea no están haciendo lo suficiente. Es una competencia de los países, no es una competencia de la Unión Europea. Y allí yo creo que las prioridades tienen que cambiar muchísimo. Y una cuestión que es muy clara, yo creo que está claro que no tenemos suficiente mano de obra, y la mano de obra que necesitamos es una mano de obra cualificada. En Europa está claro que no vamos a poder competir con China, con la India, etcétera, en términos de mano de obra barata. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener esto muy claro y especializarnos en los sectores donde hay un alto valor añadido, ¿no? Cuando la mano de obra que se necesita es muy cualificada, porque ahí es donde realmente tenemos una ventaja y podríamos tenerla incluso mejor en comparación con China e India. Y no, por ejemplo, España, muchísimos años, en los 90, yo lo recuerdo perfectamente, quiso ser un poco la parte de la Unión Europea con la mano de obra más barata, y competir ¿con quién? Con China, con India, es imposible. Por lo tanto, no es una apuesta estratégica para el futuro, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo mucho más claro. También tenemos un problema demográfico muy importante. Los últimos datos de la AIREF, de nuestra Autoridad Fiscal Independiente en España, es que en 2500 vamos a tener digamos 50% de las personas van a ser dependientes, ¿no? O sea, vamos a necesitar un trabajador para pagar, digamos, las pensiones y ayudas sociales para dos personas. Esta es una situación fiscalmente insostenible y demográficamente, y de eso también tenemos que hablar. Efectivamente.
Eva, ya he mencionado que tú eres vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y ahí va un poco nuestra pregunta, nuestra próxima pregunta, que es de Jesús Pérez. ¿Qué cambios en la política fiscal y monetaria podrían ser necesarios para hacer frente a los retos económicos de la Unión Europea? Pues buena pregunta, pero tengo que decir o sea, también es así que a veces pensamos que la Unión Europea puede solucionarlo todo, pero la Unión Europea, como sabéis, no tiene competencia en todos los sectores y digamos, todo lo que son políticas fiscales no es competencia de la Unión Europea, es competencia de los Estados miembros, por lo tanto ahí tenemos una especie de coordinación muy leve entre los Estados miembros en cuanto a ciertos objetivos, ¿no? Fiscales, pero realmente cada Estado miembro decide por su cuenta los tipos de impuestos que quiere imponer, etcétera, etcétera. Estamos avanzando un poquito en esta cuestión con el acuerdo que hubo en la OECD de tener una base mínima imponible para los impuestos de las sociedades de 15%. Estamos ahora en el proceso de implementar este acuerdo aquí en la Unión Europea, que sería muy importante, ¿no? De tener un mínimo de base imponible para los impuestos de sociedades, para que no tengamos una competencia injusta, ¿no? entre Estados miembros en cuanto a la fiscalidad. Pero a partir de esto, y esto ahí rige la unanimidad en el Consejo de la Unión Europea, o sea, rige la unanimidad entre los Estados miembros, por lo tanto, un Estado miembro puede usar su veto para impedir este tipo de mayor armonización fiscal a nivel de la Unión Europea. Esto es algo que desde el Parlamento Europeo hemos pedido desde hace estamos pidiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Que se tendría que pasar a la mayoría cualificada en cuanto a decisiones sobre temas fiscales, pero no es todavía el caso, por lo tanto es muy difícil. Lo que estamos, digamos, revisando en estos momentos aquí en la Unión Europea son las reglas fiscales, como os decía, esta coordinación muy leve entre Estados miembros, que básicamente lo que dice es que los Estados miembros no pueden tener un déficit estructural de más del 3% de su PIB de forma anual, y después que la deuda pública no puede estar a un nivel más alto de 60% del PIB, ¿no? Para que nos entendamos, España, por ejemplo, tiene una deuda del 113%, o sea, básicamente doblamos el objetivo a nivel de la Unión Europea de deuda pública. Tenemos una deuda muy elevada, tenemos también un déficit estructural mucho más alto del permitido, para decirlo así, de cerca del 5%, 4,56%. Es un déficit estructural que es muy difícil, digamos, de cuadrar las cuentas entre ingresos y gastos. No hemos podido hacerlo, los distintos gobiernos que hemos tenido no han sido capaces de hacerlo en las últimas décadas. Y lo malo de todo esto es que las reglas fiscales que hemos tenido hasta ahora no han sido implementadas, ¿no? O sea, básicamente, aunque varios Estados miembros han excedido estos objetivos, pues no ha habido realmente ningún tipo de sanciones. Y ahora estamos intentando encontrar una solución para cómo afrontar esta situación, ¿no? Como, por ejemplo, dar a los Estados miembros más flexibilidad. No es lo mismo que tengas que reducir una deuda pública del 113% del PIB, como es el caso de España, o si tienes una deuda, como es el caso de Luxemburgo, de 30% del PIB, o sea que no tienes que reducir nada. Por eso estamos intentando un poco introducir una cierta flexibilidad, pero lo que nos preocupa a algunos es que si esto también, digamos, contaría con una cierta responsabilidad por parte de los gobiernos, ¿no? Porque a veces lo que ocurre es que cuando das a los gobiernos mucha flexibilidad, pues no la están utilizando de la forma más responsable posible. Entonces vamos a tener que encontrar también otra vez el equilibrio entre estos objetivos. Y estamos discutiendo desde la crisis financiera, después hemos tenido la pandemia, después la guerra, ¿no? Entonces parece que esto siempre está un poco en flujo. Eva, una pregunta mía, ya no se habla tanto del Brexit, ¿no? Porque después del Brexit, la pandemia, la guerra en Ucrania lo ha congelado un poco. Todavía no hemos mirado bien los efectos que ha ido este Brexit.
En Reino Unido vemos que la economía no va muy bien, entonces ellos están sufriendo un poco. ¿Cómo ves la situación en Europa? Nosotros también hemos tenido muchos inconvenientes, vemos muchos inconvenientes o no nos ha tocado, no nos ha afectado tanto. No, yo creo que la Unión Europea básicamente no nos ha afectado Brexit, nos ha afectado, yo diría, decías que no se habla tanto de Brexit, yo creo que tienes toda la razón y la razón por la que no se habla del Brexit es que básicamente ya ningún partido aquí digamos, entre los grupos parlamentarios que tenemos en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, perdón, y también en los estados, ya no se está hablando de salir de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que el ejemplo del Brexit, el gran fracaso del Reino Unido en este sentido, básicamente ha conllevado que incluso los políticos que en los países antes abogaban por salir de la Unión Europea, ya este debate se ha acabado, ¿no? La situación del Reino Unido es preocupante en este sentido. Por ejemplo, ellos decían que van a ser una potencia comercial mundial, que van a tener muchísimos acuerdos comerciales, de hecho concluyeron, ¿no?, con Japón, con Australia, etcétera. Pues sus propias autoridades, lo leí justo el otro día, decían que todos estos acuerdos comerciales que han ido concluyendo y todo el resto en los que están trabajando, básicamente no van a suponer ningún incremento del PIB del Reino Unido. Un incremento de 0,1%, que básicamente es nada, ¿no? Por otra parte, han perdido un 15% de, digamos, transacciones comerciales, ¿no?, saliéndose de la Unión Europea y saliéndose, por lo tanto, de nuestros acuerdos comerciales con el resto del mundo. Yo creo que se están dando cuenta, y también que no es lo mismo negociar un acuerdo comercial como el Reino Unido que como la Unión Europea, que es un mercado enorme y, digamos, el mercado más grande del mundo en ese sentido. Y esto también se demuestra en las encuestas que vemos. Creo que fue la última semana que salió la última encuesta en cuanto a digamos, el Reino Unido y la Unión Europea, y se decía que ahora están en un 62% de apoyo para reintegrarse en la Unión Europea, ¿no? No creo que sea una cuestión que se pueda digamos, reflejar rápidamente en una digamos, revocando la decisión del Reino Unido, porque creo que esto no ha llegado todavía a las élites políticas, ¿no? Ahí todavía, pues en el Partido de los Laboristas tampoco veo un afán realmente para reintegrarse en la Unión Europea. Entonces yo creo que tendremos que esperar un tiempo para que esto suceda, y no sé realmente si va a suceder, lo van a decir ellos, pero tampoco lo veo imposible, la verdad. Tengo una pregunta muy especializada de Amaya Acero, que es coordinadora de plataforma por empresas responsables. ¿Tiene una primera valoración, o tienes tú una primera valoración sobre la propuesta de directiva de diligencia de vida a las empresas en materia de sostenibilidad? Un tema que nos está ocupando muchísimo en este momento. Sí, exacto. De hecho, el Parlamento Europeo adoptó su posición. Sabéis cómo funciona, ¿no?, el procedimiento legislativo, que primero, o sea, por una parte el Parlamento, tenemos como un sistema bicameral, ¿no?, de alguna manera, entre el Parlamento y después el Consejo, donde están los ministros de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, nosotros como Parlamento ya tenemos nuestra posición y vamos a empezar a negociar estas negociaciones legislativas con el Consejo para adoptar esta legislación, la Due Diligence Directive, ¿no? Y allí, otra vez, pues tenemos esta colisión, y lo hemos tenido aquí en el Parlamento Europeo, entre, por una parte, el reconocimiento que nuestras empresas que trabajan fuera, que tienen fábricas en Bangladesh, en Pakistán, en India, etcétera, pues nos gustaría que lo hagan con una
también cumpliendo con ciertos estándares medioambientales, pero si me permitís, yo creo que con gran prioridad también con los estándares de protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y los derechos sociales. Y también podríamos relacionarlo también con la competitividad, ¿no? En este sentido, que digamos, para las empresas no sea básicamente mucho mejor ir a producir a otros países simplemente para no tener que cumplir nuestros elevados estándares medioambientales y derechos, ¿no? Por lo tanto, creo que es una buena apuesta, pero como todo tenemos que encontrar un buen equilibrio. Por eso nosotros desde el Parlamento Europeo, y esto ha sido una apuesta importante de mi grupo parlamentario de aquí, de los liberales, que no hemos querido aplicar esta legislación a las pymes, ¿no? O sea, esta legislación se va a aplicar a las grandes empresas, a las empresas que cotizan en bolsa, etcétera, pero no queremos poner, digamos, más dificultades a las pymes digamos, a poder incrementar su negocio. No nos parece que es factible, de hecho, con los recursos que tienen. Por eso, nuestra posición del Parlamento es que estas reglas se aplicarían solamente a las grandes empresas y me parece razonable en este sentido. Eva, hemos hablado muchísimo y es un tema muy amplio y hemos aprendido muchas cosas, creo, pero ya tenemos que cerrar casi porque ya hemos hablado durante casi una hora. Quiero terminar con una pregunta quizás un poco personal, porque tú eres única, porque has trabajado dentro del Parlamento Europeo, en un think tank incluso, ¿no? Y has aconsejado a los políticos. Ahora tú eres europarlamentaria. Esos papeles son muy diferentes. ¿Hay ventajas y inconvenientes que tú ves entre estos dos papeles? Sí, claramente. La ventaja del eurodiputado es que realmente puedes, digamos, influir muchísimo en la legislación, ¿no? O sea, sobre todo cuando eres ponente o ponente en la sombra. Yo llevo muchísimos dosieres legislativos, por lo tanto, realmente puedes marcar la agenda europea, tienes muchísima posibilidad de marcar los textos legislativos, ¿no? Por otra parte, tengo que decir que, bueno, en el funcionariado europeo, pues uno quizás la gran ventaja es que no tiene esta presión política. Aquí, como os podéis imaginar, cuando yo negocio una legislación, claro, no importan solamente mi perspectiva, ¿no? como diputada y como política, sino que tengo que representar todo un grupo parlamentario, ni solamente mi delegación, la delegación de Ciudadanos aquí en el Parlamento Europeo, sino también a todo un grupo parlamentario, el grupo parlamentario de los liberales, y por lo tanto a veces no es tan fácil, porque dentro de los grupos parlamentarios, como os podéis imaginar, pues también hay opiniones divergentes. Entonces, esta presión política de encontrar un equilibrio complicado, a veces es mucho más complicado que en la administración, donde uno tiene mucha más objetividad en este sentido, ¿no? Y no siente esta presión política. Y quizás también la responsabilidad, ¿no? Porque llevando unos dossiers de estos, pues también conlleva muchísima responsabilidad, aunque tengo que decir que en la administración uno también tiene responsabilidades muy importantes. Así que, como cada cosa tiene cosas negativas y positivas, y cada cosa tiene sus lados positivos y negativos. Claro. Y gracias por esta respuesta tan franca y tan transparente. Eva, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Creo que ha sido muy interesante. También gracias a los oyentes. Si no he podido hacer todas las preguntas es porque había tantas, pero Eva, si tú permites, dejamos tu email de la oficina en el chat. Perfecto. Así que la gente, si se queda con una duda, todavía puede contactar contigo para preguntar algo. Entonces, un buen fin de semana largo a todos y nos vemos en el próximo Conversando. Y Eva, nosotros tenemos que repetir porque hay muchas cosas que abordar. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Jürgen. Muchísimas gracias también por las preguntas tan interesantes y tan pertinentes que nos hacen reflexionar, y esto siempre se agradece. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Adiós.